El título del mensaje que voy a predicar en el día de hoy es Alcanzando Promesas. ¿A cuántos de los que están aquí Dios les ha dado promesas? Amén. Y uno, cuando Dios le da a uno esas promesas, uno se motiva, ¿no? Uno se entusiasma, uno se siente feliz, uno se siente alegre. Porque Dios habló una palabra y uno siempre está como a la expectativa, como cristiano, como hijo de Dios, está a la expectativa de ver qué me dice Dios, qué me habla Dios, qué me promete Dios. Pues bien, para los que de repente no saben o no han entendido o no tienen una promesa de parte de Dios, aquí les voy a dar en esta mañana promesas para que ustedes tengan algo de parte de Dios a qué agarrarse. Amén. Y pues yo no sé si usted se habrá preguntado de alguna manera por qué algunas personas alcanzan sueños, planes, metas, proyectos, anhelos, y uno dice, ¿y por qué otros no? No sé si de pronto usted, cuando observa alrededor, por ejemplo, ve que como que unos prosperan, a unos les va bien, como que a esas cosas que ellos se proponen, uno ve que ellos lo alcanzan. Y de la misma manera uno se mira a sí mismo y uno dice, bueno, ¿y yo por qué no estoy alcanzando? Y lo peor de todo es que muchas veces uno ve alrededor, y a veces son las personas incrédulas o los no creyentes los que tienen más logros que los creyentes. Y uno empieza a pensar, ¿cómo así? Yo trabajo, me esfuerzo, hago, lucho, voy, vengo y nada. ¿Qué será lo que pasa? ¿Por qué no alcanzo esas promesas? ¿Por qué no llego a alcanzar esas metas? O uno al mismo tiempo piensa, ¿será que yo no voy a salir de la olla? Porque a veces uno piensa eso, trabaje, dele. Y uno dice, como raro, ¿cierto? Llevo tantos años ahí dándole lo mismo, pero no alcanzo nada, no logro nada. Y también de la misma manera uno piensa, bueno, ¿será que esto de alcanzar promesas es para unos y para otros no? O de repente uno dice, ¿será que esto de alcanzar promesas será para algunos privilegiados? Porque todas esas preguntas son las que le llegan a uno a la mente. Pues vamos a mirar a la luz de la palabra en el día de hoy, cómo alcanzar promesas. Y vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Josué. Josué es el 6º libro de la Biblia, después de Deuteronomio. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Cuando lo tenga, dígame amén. Bueno, muy bien. Están pilos, rápidos ustedes hoy para la Biblia. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de la muerte de Josué, siervo del Señor, el Señor le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés: mi siervo Moisés ha muerto, por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes los israelitas. Tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toque sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar
Mediterráneo que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Versículo 6. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás ¿qué? Éxito. Amén. Versículo 9. Ya te lo he ordenado. Sé que. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Porque el Señor tu Dios, ¿qué hará? A donde quiera que vayas. Amén y amén. Josué era el sucesor inmediatamente después que muere Moisés. El pueblo parece ser que está allí lamentándose la muerte de Moisés. Y Dios tiene que hacerles una reunión alcanzando promesas. Ya leí. El pueblo está llorando, lamentándose la muerte de Moisés. Y Dios tiene que convocar a Moisés, a Josué y al pueblo a hacer una reunión en donde les hace un llamado de atención. Para poder alcanzar las promesas necesitamos aprender. Es la primera clave. Necesitamos aprender. ¿Por qué? Porque como usted puede observar el texto, Josué es nada más y nada menos el servidor de Moisés. Así es de que nosotros podemos ver que después de que Moisés muere, el Señor hace el encargo a su más inmediatamente colaborador, siervo fiel, para que éste se ocupe nada más y nada menos de continuar con la tarea de introducir al pueblo de Israel y conquistar la tierra de Canaán, repartirla a las 12 tribus, es decir, a su destino prometido. ¿Qué había de por medio en esa situación? Una promesa. Por lo menos 450 años antes, Dios había dado la promesa a Abraham, Isaac y Jacob, en donde les había dicho que ellos serían quienes entrarían a poseer esa tierra. Pero el asunto es que Josué representa la continuidad, representa para él algo importante en donde Dios va a desarrollar su tarea principal de ir a poseer la promesa. Y es aquí en donde nosotros debemos centrar toda nuestra atención. Porque cuando nosotros hablamos de Josué, no simplemente hablamos de un jefe militar. No simplemente nosotros hablamos de un guerrero, sino también de un hombre que tiene cualidades excepcionales, quien ha aprendido al lado de su maestro Moisés cómo es que se debe conquistar. Aprende también de Moisés, así como los discípulos aprendieron del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque ese es un principio. Para nosotros poder alcanzar promesas, necesitamos aprender. Necesitamos nosotros tener conocimiento. Porque muchas personas han escuchado la promesa,
pero a veces no saben ni qué es lo que dice esa promesa. Por ejemplo, en la promesa del Nuevo Testamento, donde el Señor dice que si Dios no nos ha negado a su Hijo Jesucristo, tampoco nos negará también con Él todas las demás cosas. ¿Y eso de qué habla? De prosperidad, ¿cierto? De bendición. De que nosotros vamos a lograr tener. Pero lo que nosotros no hemos leído anteriormente de esa promesa, en los versículos antes de la promesa, es que para lograr eso necesitamos dar. ¿Y cómo uno da? Aprendiendo. Hay que aprender. Lo mismo sucede en las promesas de la conquista. Aquí Moisés enseñó a conquistar a Josué. Josué aprende de Moisés cómo es a su largo de su tiempo junto con Moisés. Aprende, por ejemplo, a ser un discípulo, a obedecer, a recibir instrucciones. De ahí la importancia de nosotros ser discípulos. Y usted dirá, pero ¿eso qué tiene que ver con alcanzar una promesa? Pues tiene que ver mucho, porque así como Moisés estuvo bajo autoridad de Dios, Josué estuvo bajo la autoridad de Moisés. Así como el Señor Jesús estuvo bajo la autoridad del Padre, sus discípulos estuvieron bajo autoridad. Porque es que las promesas se alcanzan estando bajo autoridad, aprendiendo. Porque muchas veces nosotros queremos lanzarnos a hacer cosas, queremos que la promesa se haga realidad en nuestra vida. Pero nosotros al mismo tiempo pensamos que esta cuestión es producto del azar. Que como que Dios entregó la promesa, pero que Dios está obligado a hacer todo. Pero no es cierto. A nosotros nos asiste el deber de hacer la parte que a nosotros nos corresponde. Mire, por ejemplo, lo que hizo Josué. Había aprendido de la paciencia de Moisés. Por ende, había aprendido a tener paciencia con el pueblo. Porque un líder debe ser paciente en muchas situaciones. Josué era un hombre de fe y visión. ¿Qué había hecho Josué cuando fue como espía? ¿Qué dijo? Sí, esa gente allá tienen carros, son un ejército numeroso, tienen armamento que nosotros no tenemos, y de hecho allá habitan los gigantes de Anak. No será fácil conquistar. Pero ¿qué hizo Josué? Se llenó de motivación, se llenó de fe, de esperanza, de la promesa que Dios le había dado a Moisés, y dijo: con Dios hemos conquistado. Si Dios nos ha sacado de Egipto, ha hecho maravillas a través de su poder, a través de su siervo Moisés, con nosotros también puede hacer maravillas para ir a conquistar la tierra prometida. Por eso en esta mañana anímese y dígale a su hermano: nosotros también podemos conquistar. Porque ¿cuál es el problema de nosotros como creyentes? Nosotros venimos a la iglesia, estamos aquí, compartimos la palabra, hacemos actividades, pero a veces se nos olvida a nosotros quién es el que está dirigiendo nuestra vida. Y es que no se trata de nuestra experiencia en sí, no se trata de nuestra capacidad, no se trata de nuestra fortaleza, se trata de lo que Dios puede hacer con nosotros. Y si Dios lo ha hecho con ellos, también que eran personas de carne y hueso como nosotros, con todas las debilidades, también nosotros podemos alcanzar
las promesas. Y yo no sé usted qué se habrá planteado, no sé qué proyectos tenga para este año, no sé usted qué quiere hacer este año, pero si usted lo ha planteado conforme a la voluntad de Dios y usted cree que lo va a alcanzar, créame, mi hermano, que este año usted va a alcanzar las promesas de Dios en su vida. Amén. Josué estaba bajo la cobertura y la autoridad de Moisés. Él no era una persona independiente. Aquí la importancia de entender el principio de la autoridad. Pues Josué sabía lo importante que era estar bajo la cobertura espiritual. Por eso, la verdad, yo no consigo y no sé cómo hacen muchos que dicen que son pastores independientes. La verdad, yo no sé cómo lo hacen, ni me quiero meter en ese campo. No sé a quién le rinden cuentas, no sé bajo la cobertura de quién está, no sé quiénes los mentorean. Porque para poder alcanzar promesas necesitamos estar bajo la cobertura de Dios. Él es el dador de la promesa. Y si Dios te ha dicho que te va a prosperar, tenlo por seguro, mi hermano, que Dios va a cumplir su promesa, porque Dios es fiel, Dios no miente y Dios no tiene sombra de variación. Aquí, ahora, a nosotros nos toca seguir y aprender el principio de aquellos que estuvieron en la cobertura de Dios y fueron llevados a alcanzar la promesa. Gloria a Dios. Escuchen. Abraham tuvo que aprender, porque Abraham, ¿de dónde venía? De un país idólatra, de una región en donde por lo menos especialistas en la materia dicen que alrededor de unos 12,000 dioses se adoraban allí en esa región. Algo parecido así como en la iglesia tradicional, las 11,000 vírgenes y los 50,000 santísimos. Porque es como la constante, ¿no? Y él tuvo que aprender. ¿Aprender qué? Fidelidad a Dios, amor a Dios, fe a Dios, dejarse guiar por Dios para ir. Es más, Abraham estuvo ahí en la tierra de la promesa, pero no lo alcanzó, no lo logró. Moisés tuvo que aprender allí en el desierto 40 años, esperando que Dios se encontrara con él y lo usara para alcanzar la promesa. ¿Cuál era la promesa? Entrar a la tierra prometida, estar aquí. Bien, ¿qué más dice Josué? De Josué. Josué habló y dijo que era un hombre de decisión y de determinación. ¿Por qué? Porque Josué tuvo que aprender a guerrear, tuvo que aprender a formular estrategias militares, tuvo que aprender él mismo a ir a la batalla. Es que como que Josué estaba en la etapa de la preparación para ir a conquistar promesas. En otra ocasión dice: mi casa y yo serviremos a Jehová. Tenía el principio ya establecido, estaba aprendiendo a servir, porque ¿cuál fue la idea de Dios de sacar a Israel de Egipto? Deje Faraón, deje salir a mi pueblo para que vaya camino de aquí a 3 días de camino y allí me sirvan y me adoren, ¿no? Ese fue el principio. Cuando salió Israel de Egipto, era valiente. Recordemos que Josué era un hombre de guerra. Porque también tenemos en el aspecto de alcanzar las promesas, es que las personas cobardes pues no alcanzan las promesas.
Y esto era lo que era Josué. Josué se dejó enseñar por Moisés. Él demuestra así el valor de la tutoría, de tener un mentor. Porque hay gente que tiene dones, grandes dones, tienen las habilidades, las capacidades, pero ¿qué sucede? No se dejan mentorear, quieren hacer todo lo que les parece. En cambio, cuando nosotros permitimos aprender de los que saben, podemos dejarnos guiar, perfeccionar con mayor nitidez, y al pasar el tiempo vamos a ver que nuestros errores son corregidos, y esto nos puede llevar a nosotros a alcanzar logros y a conquistar las promesas. Y la pregunta que surge para nosotros en esta mañana es: ¿qué tanto estamos nosotros dispuestos a dejarnos mentorear, a dejarnos discipular, a aprender? Porque hasta el mismo Pablo le enseñó a Timoteo que los que aspiran al liderazgo, por ejemplo, deben ser personas enseñables. Y la realidad de las cosas es que nosotros no todos lo sabemos. Siempre hay alguien que sabe más que uno. Siempre. Aquí, en cualquier otro lado, hasta en la misma empresa donde trabajamos, uno llega ya creyendo que sabe mucho y mentiras que uno no sabe nada. ¿Y de qué le toca a uno hacer? Llegar a aprender de algo. Y si usted no se deja enseñar, pues ¿qué le va a decir? Pues hermano, muy bonito, huele delicioso, se afeita, chévere, bonito. Pero hermano, no sirve porque usted no se deja enseñar, y aquí necesitamos a gente que aprenda cómo es que se hacen las cosas. Por eso dígale a su hermano: aprenda de los que saben. Y hermano, no se lance a hacer proyectos sin tener conocimiento. No se lance a hacer cosas así como de manera torpe, hermano, porque seguro que eso va a ser fracaso, va a ser pérdida. Además, la misma palabra del Señor dice que los planes bien pensados son ganancia, pero los planes mal pensados, los planes que se hacen así a la ligera, son pérdida. Entonces así es de que para alcanzar las promesas, los sueños, las metas, los proyectos, hay que aprender. Segundo, alcanzar las promesas requiere de esfuerzo y valentía. Aquí nosotros observamos, por lo menos 5 veces en el capítulo 1, dice la palabra esfuérzate y sé valiente. Por naturaleza hay algunas personas que son muy valientes y son riesgosas. Y no les importa, son decididos. Y esto para ellos, a algunos les resulta fácil de hacer. La mayor parte del tiempo, inclusive, ellos son valientes para hacer lo que sea. No les importa caminar de noche, tarde de noche. Hacen cualquier tipo de trabajo, desarrollan cualquier actividad. Es más, se lanzan a hacer cosas que uno dice: este personaje sí es arriesgado. Pero en cambio también hay otros que son muy débiles, tiemblan ante cualquier obstáculo, ante la más mínima amenaza. Y se comen los dientes de cómo es que lo van a hacer, qué hacer, cómo hacerlo. No, y si les toca pasar por un lugar así como muy peligroso, por allá no van, porque son personas que tienen grandes temores. Pero la palabra de Dios nos enseña a nosotros a no temer. Por ejemplo, en Isaías 41:10, para que usted lo lea en la casa,
Isaías 43:5 o Lucas 12:7. Sin embargo, Dios sabe de qué es que nosotros estamos hechos. Y por más valientes que seamos, en algún momento nos va a dar miedo a nosotros. Vea lo que le pasó a Josué. Josué era el general de los ejércitos, nada más y nada menos que del pueblo de Israel. Acostumbrado a formular estrategias militares y a ir con cualquier cantidad de ejércitos. De hecho, Israel ya tenía un ejército antes de entrar allí a la tierra prometida. Ya tenía formado un ejército de por lo menos unos 600 soldados. 600 hombres armados ya como que tienen fuerza, ¿cierto? Y de alguna manera Josué se siente acobardado para entrar allí a la tierra prometida. Es que allí en la tierra prometida conquistar no sería fácil. Vean, Josué capítulo 1 versículos 6, 7, 9 y 18 dice lo siguiente: solamente esfuérzate y sé valiente. Por lo menos 4 veces en este texto Dios manda a Josué que sea fuerte. ¿Por qué? Porque pareciera que Dios le estuviera diciendo a Josué que en 4 direcciones habría de conquistar la tierra prometida. Usted se da cuenta que allí el texto por lo menos da unas coordenadas hacia dónde es que tiene que Josué ir a conquistar. Y esas son las cosas que a veces a nosotros se nos dificultan, porque Dios nos da a nosotros la promesa. Dios te dice que te da a prosperar, pero cuando vienen los tiempos difíciles, vienen los días complicados, ¿qué hacemos? Empezamos a temblar. Por ejemplo, en este tiempo de sequía, ya empieza uno a pensar, no, sí, yo creo que como que no voy a lograr la promesa. No, pues Dios me dijo que voy a prosperar mucho, pero imagínense, unas vacas y para rematar el asunto con este verano, eso como que se va a perder. Empiezan los miedos, los temores. En otras palabras, Dios dará a Josué la tierra en 4 direcciones a donde vayan sus pies. Si Dios te prometió, Dios lo va a hacer. Solamente necesita estar fuerte física, mental y espiritual para obtener la tierra prometida. La palabra esforzarse se relaciona a la visión de Dios, lo que Dios le dijo a él, a su habilidad de mantener su fe en Dios para cumplirlo. Yo a veces me pongo a pensar en la promesa cuando Dios le dijo a Abraham: Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Imagínense, Abraham de 100 años. ¿Cómo puede una persona de 100 años, usemos la imaginación, decir, en mi simiente serán benditas todas las familias de la tierra, cuando este no tiene hijos? Va a ser un hecho o un pensamiento chocante todo el tiempo, porque la persona va a decir: no, eso le queda por ahí una persona de 30 años, le queda buena. Aquí a Angélica, le queda Nila, estos muchachitos. Le queda a la gente joven, a Daniel, aquí a Lucero. Pero un señor de 100 años, ¿cómo va a poder decir: mire, yo traigo mis simientes y no tiene hijos? Pero a mí me impresiona es el hecho de que Abraham no se puso a pensar en su edad,
no se puso a pensar en su condición física, no se puso a pensar en su tal vez salud deteriorada, no se puso a pensar en la realidad terrenal, sino se puso a pensar en la realidad de la promesa de Dios. Porque ¿qué hacía Abraham cuando se sentía como bajo de nota? Que se sentía como falto de fe. La Biblia dice que él salía de su tienda y miraba al cielo. Se alimentaba de esperanza contra esperanza. De manera que, ¿qué? Que decía, así será mi descendencia. No tengo hijos físicos, pero así será mi descendencia. Yo no sé Dios cómo lo va a hacer, pero yo creo que lo va a hacer. Y en eso es que nosotros debemos pensar en fe. Ese es el gran esfuerzo que nosotros tenemos que hacer. Porque aquí Dios, ¿qué le está diciendo a Josué? Por lo menos, por ejemplo, en el versículo 5. Le dice, Josué, durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. A la luz de la palabra. En la realidad de nuestra vida. Nadie te podrá hacer frente durante todos los días de tu vida a ti. Pero a veces nosotros mismos somos los principales opositores de la realización de las promesas. Unos días nos levantamos con esa energía. Hoy sí, hoy soy un conquistador. Y al otro día ya está apagado, dice, no, eso a mí no me cumple, eso Dios a mí no me quiere, eso Dios a mí no me da, eso a mí Dios no sé qué, eso no sé cuándo. Y termina todo el día como achucharrado, apachurrado. Un día está volando en la fe y otro día está por allá arrastrándose. Entonces uno dice, Abraham se alimentaba de esperanza contra esperanza, se esforzaba en creer en la promesa. Porque ese es el gran esfuerzo de nosotros. Mire la palabra, ahí mismo en el versículo 6, dice, sé fuerte y valiente porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a tus antepasados. Es que Dios no le está diciendo a Josué, mire, haga una cosa, sé fuerte, váyase al gimnasio y póngase allá a sacar músculo para que usted sea fuerte. No, es que Josué, ¿sabe cuántos años tenía en ese momento? 80. 80 años, está empezando su ministerio. Está empezando a cumplir con la promesa. Y Dios le está diciendo, lo que le está diciendo no es que saque musculatura para ser fuerte, sino lo que le está diciendo es, alimente su mente. ¿De qué? Es de la promesa de la palabra de Dios. Así es de que Josué debe hacer un esfuerzo en esto, y a nosotros también, porque es que a veces nosotros pensamos que las promesas se cumplen simplemente yendo, viniendo. No, hay que alimentarnos de lo que Dios te ha dicho que va a hacer contigo. Además de eso, para estar fuertes y para tener valor necesitamos mantener los ojos de la fe en la promesa de la visión. ¿Cuál era la promesa de la visión para el pueblo de Israel?
llegar a la tierra prometida. ¿Cuál es la promesa de la visión para la iglesia hoy? Ir al cielo. La eternidad con Cristo. Esa es nuestra mayor promesa. Pero también tenemos una promesa en donde Dios nos ha dicho que nos va a bendecir, que nos va a prosperar, que nos va a ayudar, que no nos va a abandonar, que no nos va a dejar, que Él siempre va a estar con nosotros, que nos va a cuidar, que va a estar permanentemente con nosotros ayudándonos. Porque, ¿qué es lo que nosotros escuchamos a través de noticias? Problemas, dificultades, situaciones, que el gobierno, que el dólar, que la economía. Uno no escucha hablar sino solo tragedias. Y entonces eso como que se convierte en la voz que va orientando a la gente. ¿Y la gente en qué? ¿Cómo termina? Con miedos, con preocupaciones, afanes, angustias, temores, inseguridades, dudas, incertidumbres. Eso es lo que la gente hoy día está viviendo. Entonces, Dios nos lleva a nosotros a que nosotros nos llenemos del argumento, de los pensamientos de la palabra de Dios y no de los argumentos que el mundo diga. Porque ¿cuáles eran los argumentos? Inclusive hasta dentro del mismo pueblo de Israel, algunos dijeron, no, eso allá sí, las uvas son grandes, los frutos son deliciosos y hay abundancia de leche. Mejor dicho, eso es como pasan las temporadas, riegan la leche por las calles. La verdad es que es una tierra fértil, de mucha abundancia, de mucha prosperidad, dijeron unos, pero no, eso es difícil de conquistar. No, eso ni para qué. Nos ponemos allá, nos salen con unos poquitos gigantes que salgan de esos, quedamos aplastados. Ustedes recuerdan que el pueblo inclusive hasta lloró y dijo, no, mejor nos hubiéramos quedado por allá en Egipto. Murmuraron contra Moisés y contra Dios, pero Caleb y Josué, ¿qué dijeron? No, Señor, es verdad. Allí esos gigantes tienen hasta un armamento que nosotros no conocíamos. Allí esos gigantes tienen hasta carros. Son más modernos, tienen más tecnología que nosotros. Allí esa gente, mejor dicho, conquistarlos va a ser muy difícil. Tienen un ejército numeroso. Tienen estrategias militares tal vez hasta mejores que nosotros. Pero nosotros los comeremos porque el Dios de los ejércitos de Israel está con nosotros y con Él nosotros vamos a conquistar. Si Dios te prometió, Dios hará que tu promesa se cumpla. Mire, amado, es necesario admitir nuestras propias debilidades. Sí, se vale. Tengo 50 años, tengo 60 años, ¿a qué hora voy a hacer que se cumpla esa promesa? Poca fuerza. Demasiado joven, tal vez, demasiado avanzado de edad, tal vez. Pero ¿saben una cosa? Dicen en el mundo que al que le van a dar le guardan, y si no, ¿qué? Le calientan. Hermanos, si Dios te prometió, aún a pesar del cansancio, aún a pesar de la fatiga, aún a pesar de la edad, aún a pesar del tiempo, aún a pesar de las condiciones, aún en medio del desierto, aún en medio de la sequía, Dios va a hacer que tú alcances la promesa para gloria de Dios. Gloria a Dios. Hermanos, aquí también necesitamos nosotros
aprender algo. Porque es que también aquí necesitamos dejar la pereza, a veces el cansancio, la indisciplina, el desorden que a veces nosotros como seres humanos tenemos. Hermanos, necesitamos concentrarnos o centrarnos en las cosas que a Dios le interesan. Y las cosas que a Dios le interesan es cumplir la promesa que Dios te ha dicho que quiere hacer con tu vida. Todos sabemos que tenemos un propósito. Amén, díganme amén. Amén. Todos tenemos un propósito. Y Dios quiere que ese propósito se haga en tu vida. Pero ¿qué tenemos que hacer? Esforzarnos un poco, ser un poco valientes. Miren, ¿qué es esfuerzo? Este vocablo se refiere al uso de tipo energético del vigor y la fuerza física mental contra una resistencia. Es potencia e impulso. El uso energético de alguna actividad del ánimo para obtener y conseguir algo y vencer las adversidades. Y eso a nosotros a veces nos hace falta. Porque allí afuera hay gente que son incansables para trabajar. Allí afuera hay gente que se madruga a las 4 de la mañana, son las 10 de la noche y todavía están dando. Y a nosotros los creyentes a veces nos falta eso. Esfuerzo. Sacar un poquito de, como dicen los mexicanos, ganas. Echarle ganas. Irse de aquí a Estados Unidos por el hueco. Eso requiere ver esfuerzo y valentía. La verdad, sinceramente, yo no me arriesgo. Yo soy para eso. No. Yo soy un poco más de como de la comodidad, como de ir allí a Bogotá, solicitar la visa, coger el vuelo y irme allá en avión. Es más rápido, más práctico y se evita uno todos esos inconvenientes. Y vamos a Estados Unidos. Pero la gente que se va aquí por el Darién, por Panamá, atravesar 6 países para llegar hasta Estados Unidos, botarse allá al Río Bravo, hermanos, hacer todo ese sacrificio con niños, en donde usted no sabe si el día llegar allí a la frontera, allí lo agarran y lo sacan en un avión otra vez para su país. Pues para eso también se necesita esfuerzo. Necesitamos valentía, miren, hermano. Hay que tener brío. ¿Usted ha visto los caballitos? Exacto, ¿qué son? Briosos. Esfuerzo. No necesitan fuego. Exacto, eso no necesitan, sino hay un toquecito ahí con el. Y verá que se le ponen finos. Osadía, mire, si acaso en nosotros los cristianos nos hace falta es eso, osadía. ¿Qué es la osadía? La osadía es atreverse a hacer cosas. Atreverse a hacer cosas. Usted sabe que en sus manos tiene talentos, tiene dones, tiene habilidades, tiene destrezas. Hay algo ahí para hacer. Pero ¿usted por qué no lo hace? Porque no es osado para hacerlo. No se atreve, no se arriesga. Porque usted prefiere también coger el avión y llegar allí al otro lado facilito. No, las promesas no se alcanzan simplemente diciendo yo tengo una promesa y Dios la va a cumplir. No. Dios ya hizo su parte. Dios te dio la promesa. Dios quiere que tú lo sigas. Pero Dios quiere que tú hagas tu parte. Y en esa parte a ese es donde nosotros necesitamos valor, trabajo, sacrificio, denuedo, ahínco, ardor y hasta sudor.
Así es como funciona. El uso de elementos caros en la consecución de alguna finalidad que nos cueste. Que alguien diga, este muchacho pagó el precio y vea los resultados. ¿Qué está haciendo sol? Pues hay que ir. ¿Qué está lloviendo? También hay que ir. Que tenemos hambre, que tenemos necesidades, que tenemos luchas, debilidades, dificultades para alcanzarlo, pero hay que ir, hay que hacerlo, porque si usted no lo hace, escúchame, lo más probable es que otro sí lo haga. Por experiencia propia en negocios. Miren, hermano, me enamoré aquí en Bogotá de una esquina aquí, un local muy bonito, un puntazo, que me aventajaba a mí con respecto al negocio que yo tenía. Y yo me puse a darle vueltas y vueltas y vueltas, a pensarlo y a hablar con el uno y con el otro, pero yo no daba el paso de decisión y tenía la forma como hacerlo y tenía la plata como hacerlo. Y vueltas y piense en el tal negocio y hasta soñaba yo allá en esa esquina. Y llegó otro más avispado que yo, ofreció menos plata que yo, se quedó con la esquina y ese fue el que lo logró. ¿Por qué? Porque yo me puse a pensar, no, pero bonito, chévere, la esquina y todo así, pero ¿qué tal que yo fracase? ¿Qué tal que la tienda sea muy cara? ¿Qué tal que no logre realmente vender lo que necesito para mantener ese local? ¿Qué tal que no sé qué? ¿Qué tal que no sé cuándo? Solo miedos. Pues otro sí vino y ese sí lo logró, lo alcanzó, y casi por durante un año me alcanzó a tambalear económicamente a mí. Porque a pesar de que nosotros teníamos la clientela, muchos de esos clientes pues iban allá por detrásito, porque nadie, uno no los veía. Y lo peor de todo era que mucha de esa gente uno le fiaba. Y claro, y lo de contado se iban allá por detrásito y compraban allá en el otro negocio, y a mí venían y me sacaban fiado. ¿Se da cuenta? Porque eso es lo que hacen los miedos y los temores. No nos dejan alcanzar. Por eso tenemos que ser valientes y esforzados, decididos. Miren, hermanos, con Dios no vamos a perder nunca. Tenga la plena seguridad, si su promesa, usted está seguro realmente que Dios se la dio, Dios va a hacer que se cumpla. Dios va a hacer que se cumpla, mi hermano. Por eso no le dé miedo invertir. Por eso no le dé miedo hacer. Por eso no le dé miedo ir a hablar con el fulano, con el vecino, con el amigo, con el que sea y decirle, ve, hermano, Dios me ha dicho que esta empresa, hermano, se va a plantar aquí. Dios me ha dicho que voy a hacer este negocio y lo voy a realizar. Empiece a ejecutarlo. No le dé miedo. Hágalo. ¿Qué es valentía? La valentía se refiere a la actitud y determinación con la cual un individuo hace frente y responde ante una situación de peligro, miedo o riesgo. Oigan, los negocios, nadie nos puede a nosotros asegurar nada. ¿Sí o no, Rubén? Usted tiene sus 10 vacas, sus 20, las que tenga. Pero a usted nadie le va a asegurar que le van a comprar la leche. ¿Quién? Si usted monta un supermercado, nadie le va a asegurar a usted que a usted le va a ir bien en ese negocio. Si usted compra un carro, lo que usted vaya a hacer, nadie le puede asegurar a usted que le va a ir bien en eso. Es a un riesgo. Es más, los especialistas en el tema dicen que del 100% de los negocios que se montan, tan solamente se logran el 10%.
Eso indica que usted tiene 90% de probabilidades de perder. Tan solamente un 10% de ganar. Pero aquí no estamos hablando de contextos, no estamos hablando de lenguajes, no estamos hablando de ideas que el mundo propone. Porque si usted cree, si usted está caminando, si usted sigue la promesa, si usted se está dejando guiar y está aprendiendo del Espíritu de Dios, tenga la plena seguridad que Dios no lo va a dejar en vergüenza. Amén. Gloria a Dios. Vea, hermano. Peligros sí vamos a tener todos los días. Es que vea, bien. Josué no la tenía fácil. Vea esto. Él sabía que se iba a enfrentar a gente que era adiestrada, guerreros. Miren, en una ocasión se unieron todos esos pueblos. ¿Y sabe qué hicieron? Arrebataron al sobrino y a la familia de Abraham, a Lot. Se lo llevaron, no fue un solo ejército, fueron varios reyes los que se unieron y Abraham tuvo que usar la misma estrategia y también ir a arrebatarles a su mismo sobrino y volverlo otra vez a colocar allí en el lugar correcto. Vean, esta gente era gente que infundaba miedo y temor. Y Josué sabía que su pueblo no era un pueblo guerrero como era esa gente de aquí de Canaán, porque es que esa gente de Canaán llevaban ya muchos años peleando entre sí y ya tenían todo un ejército, una estructura militar montada. Israel apenas llevaba 40 años por el desierto, vagando, cansado, con hambre, ojerosos, con desilusiones. Sí, porque esa generación, entre otras cosas, de tantas desilusiones que tuvieron, de tantas murmuraciones, esa generación después de los 20 años no pudo entrar a la tierra prometida a alcanzar la promesa, porque no creyeron. Y Dios, ¿qué le dice a Josué? Que inclusive hasta Moisés mismo, Dios le permite ver allí la tierra prometida, lo sube allí a un monte y allí le muestra ver a Moisés. Qué linda se ve esa tierra allí. Pero Moisés, usted no va a entrar tampoco. La gente que no se esfuerza, que no es valiente, no verá promesas cumplidas. Pero yo creo que aquí hay un pueblo valiente, un pueblo esforzado que cree que sí es posible conquistar promesas para Dios. Es más, mi hermano, si usted se siente con miedo, de verdad que usted cree que no puede alcanzar la promesa, le aconsejo algo: cómprese un perro, pero un perro grande, para que no le dé miedo, hermano, y usted pueda alcanzar. Así que si mi hermano, usted tiene una promesa de parte de Dios de conquista, no temas, sé valiente y esforzado, porque si Dios te dijo, Él va a respaldar y Él hará que se haga realidad esa promesa. Al igual que Josué, le tocó librar muchas batallas. Miren, mi hermano, a todos nos toca librar batallas en la vida. Unas veces por la economía, otras veces por la familia, otras veces por la pareja, otras veces por los hijos, otras veces por los vecinos, cualquier cosa. Y nos toca librar batallas. Ahí es en donde nos toca a nosotros ser valientes, ¿sí o no, don Luis? Así es la vida. ¿Cuántas luchas, cuántas batallas, cuántas situaciones de pérdidas, de escasez, problemas familiares
Nos ha tocado librar en esta vida batallas. Pero es ahí en donde nosotros tenemos que ser esforzados, valientes para soportar el problema. Y aunque a uno no le gustaría o uno no quisiera que eso le pasara, pero a uno le pasa, ¿qué toca hacer? Agache la cabeza, como decimos aquí en Boyacá, hacer de tripas corazón, pero haga, mi hermano, siga, avance, no se detenga, porque esa es la forma como alcanzar promesas. Algún día, dijo el paisa, mi radio también será un Philips. Philips, en esa época los radios estaban de moda, los radios de marca Philips. Y el que tenía un radio Philips era, mejor dicho, el que tenía platica. Entonces el pobre decía, tranquilo pues hombre, algún día mi radio también será Philips. Tercero, para alcanzar promesas se requiere cumplir con el propósito. Vean, hermano, el peor error que nosotros podemos tener es desviarnos de la promesa. Lo peor que nosotros podemos ponernos a pensar es por allá en otros. Lo peor que nosotros podemos hacer es compararnos con otros. Cada persona tiene un propósito, un llamado. Y si a ti Dios te ha dicho que te va a prosperar, siendo allí un empleado, ten la plena seguridad que vas a prosperar. No sé cómo. Eso se lo dejamos a Dios, porque Él es el que hace los milagros. Pero si a ti te ha dicho que Dios te va a prosperar siendo un empresario, Él lo hará. Si Dios te ha dicho que te va a prosperar siendo un ministro, un siervo de Dios, ten la plena seguridad que Él lo va a hacer. Por eso no te preocupes, no te afanes por eso. Sigue el propósito de Dios, el plan. Israel sabía que durante 40 años habían seguido a Moisés en el desierto, pero ¿cuál era el objetivo principal? Su meta máxima, el propósito de Dios: llegar a la tierra de Canaán. ¿Por qué? Porque la tierra de Canaán representaba para Israel el cielo, el lugar de descanso para ellos. Así como también para nosotros la promesa máxima de nosotros es llegar al cielo, a donde está nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra máxima promesa. Pero de igual manera aquí en la tierra Dios nos permite también que nuestro descanso aquí sea que nosotros alcancemos, logremos, conquistemos. Es así como el acto central del Antiguo Testamento, nada más y nada menos, es la liberación de Israel de allí de la esclavitud egipcia e introducirlos en el lugar del descanso terrenal. Así como en el Nuevo Testamento, el acto central es la obra de Cristo en la cruz, la liberación de la degradante esclavitud del pecado. Para la iglesia, los creyentes en el Señor Jesús, nuestra máxima es la salvación y la vida eterna. Porque el propósito primordial de Dios para cumplir las promesas es que nosotros vayamos al cielo. Por eso no se desvíe. Por eso no se desvíe ni a derecha ni a izquierda. Por eso manténgase mirando siempre a Cristo, que es la mayor promesa para nosotros. Bíblicamente la tierra sobre el Jordán es la tierra prometida. Pero no habla del cielo, eso dice Hebreos 3:4.
pero muestra a Canaán como una imagen de descanso y la victoria que todo creyente puede disfrutar. Las cosas grandes empiezan siendo pequeñas. Nunca una gran empresa inicia siendo grande. Siempre se empieza desde abajo y tal vez eso represente para ti algo incómodo. Porque de pronto te estás enfocando en lo grande de tu promesa. Y está bien, pero sigue trabajando en lo pequeño, en eso que tal vez te está incomodando. De otra manera, la victoria en la guerra no se logra solamente con una sola batalla. No, esa es la secuencia de muchos días de pelea, de esfuerzo, de lucha, de dedicación, de trasnochos. Trabajando en eso que usted quiere conquistar, en eso que usted quiere lograr. De pronto eso te va a causar dolor, te va a causar angustia, sufrimiento, a lo mejor lágrimas. Porque es que sabe qué sucede para que cuando tú llegues a la meta y lo hayas alcanzado, entonces puedas saborear la victoria. Entonces aquí en ese momento usted puede disfrutar de su bendición. Entonces allí cuando lo logres aprendas a valorar lo que Dios te da y también puedas honrarlo a Dios y darle la gloria a Él y decir, fue por Él que yo pude lograrlo. Es así, mi hermano. Antes de que los creyentes en Jesucristo puedan poseer las promesas de Dios, debemos nosotros quitarnos la actitud del superhéroe. ¿Qué quiero decir con esto? Esa es la actitud que a nosotros nos dice, con Dios o sin Dios, yo lo voy a hacer. Con Dios o sin Dios, yo lo voy a alcanzar. No, esa no es la forma. Esta actitud dice lo que puedo hacer en mi propia esfera, en mi propia fuerza, con mi propia capacidad. No hagas eso. Dios llama a personas pequeñas y es Dios quien las hace grandes. Vean, mi hermano, es Dios quien les da el poder para que puedan conquistar. Si Dios llamó a Moisés de atrás en el desierto, allí en un lugar en donde estaba pastoreando ovejas, para hacerlo el profeta más grande de toda la historia de Israel. También llamó, mi hermano, a Josué para hacer su trabajo cuando no era conocido. Así que también Dios puede hacer con su vida que su vida sea diferente. Tranquilo. Dios también a ti te llama para que pertenezcas a la familia de la fe, te hagas discípulo de Jesús, que Dios sea tu mentor, que Dios sea tu líder y maestro, que Él te guíe, que te lleve a cumplir, que te lleve a hacer, para que te prepares, para que lo adores, lo sigas y le sirvas, y así de esa manera cumplir en ti la promesa que Dios le dio a Abraham, que también en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y óyeme, cada creyente, cada persona, cada familia que llega a Cristo, inmediatamente recibe esa bendición. Josué estaba en el entrenamiento en el desierto. ¿Y qué tuvo que aprender? A conquistar. Josué aprendió liderazgo y coraje de Moisés.
Pero también Josué aprendió que las promesas de Dios son fieles, que Dios sí cumple promesas. Josué también aprendió algo muy importante, y que Dios era suficiente para alcanzar las promesas. Tal vez hoy estés viendo que no hay avance, que no hay crecimiento, que de repente no alcanzas. Pero tranquilo, aunque no veas nada hoy, sigue creyendo. Aunque no sientas nada, sigue, no te detengas. Continúa, esfuérzate aún más. Sé valiente aún más, porque Dios ha dicho que para ti hay un plan, un propósito, una bendición que solo tú tienes que conquistar. Por eso, quien a Cristo viene será un gran conquistador. ¿Por qué? Porque Él prometió que en Él sea un vencedor. La gente que viene a Cristo se convierte en gente conquistadora, en gente de retos, de desafíos, en gente que se mete en la promesa de Dios, en gente que le cree, gente que avanza, gente que a pesar de las dificultades sigue creyendo y se sigue esforzando y son valientes para resistir las pruebas, las dificultades. Porque Él prometió que en Él será un vencedor. No podemos vencer en nuestras propias capacidades, ni en nuestras propias habilidades. De manera definitiva, nosotros tenemos que hacer que las promesas se cumplan con la ayuda de Dios. Él va a aparejar todo. Él va a acomodar. Él va a permitir que toda circunstancia, que toda situación, que todo obre a tu favor. Por eso en Cristo somos más que vencedores. Póngase sobre sus pies, por favor.